Ingeniero Homero Ceballos, quien le habla a la estudiante Neyi Yor. Esta vez vamos a hablar un poco sobre bovinotecnias, ¿no? En sí, vamos a entrar en materia lo que vendría siendo el parámetro de reproducción en lo que vendría siendo bovinos, ¿no? Los parámetros de reproducción y bovinos son muy importantes. De esta manera vamos a tener en cuenta lo que influye en el mismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el existente, los factores que también influyen tanto en el inicio como en la etapa de gestación y de la hembra, ¿no? También los parámetros en lo que vendría siendo en el macho. En estas influye mucho lo que es el ambiente en el mismo, la nutrición, la cual le demos al animalito, también depende mucho de una buena raza que le demos, la sanidad también depende mucho, el estado que nosotros tengamos y el manejo es muy importante en el mismo. Estos son uno de los parámetros el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que esto van a influir mucho, ¿no? También la eficiencia reproductiva en el mismo contribuye como un complejo diferente de lo que vendría siendo la forma y la expresión entre la misma. Fisiológicamente compromete en lo que vendría siendo la reproducción. Además, esto es muy importante tener en cuenta lo que vendría siendo las relaciones, esta actividad desde el inicio de la pubertad y tener en cuenta la manifestación correctamente de lo que vendría siendo la ciclicidad, ¿no?, de la misma. La hembra, adecuadamente la producción de lo que vendría siendo los espermatozoides en el macho. Y los eventos consecuentes en lo que vendría siendo aparentemente de individuos como lo que vendría siendo la gestación y en el parto, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta estas características. En el ganado de carne o en el ganado de leche, esto es un doble propósito desarrollado en lo que vendría siendo la ejecutación de planes de un buen manejo reproductor, ya que para esto vamos a optimizar gastos, vamos a optimizar tiempo en este proceso, ¿no? De manera de reproducción durante lo que es la vida reproductiva de este tipo de animales, en esta consecuencia, la productividad de las vacas, de las vacas y también de los machitos. El registro es muy importante para ¿qué? Para tener un buen parámetro, un buen rendimiento, una buena reproducción y una buena productividad, ¿no? Para hallar un problema que haya existido anteriormente. La edad y la pubertad, esto también es muy importante. La edad o la pubertad representa lo que vendría siendo la edad donde la hembra o el bovino presenta por primera vez lo que vendría siendo su funcionamiento o también como actividad de sus ovarios, ¿no? Este sistema de reproducción e inicio o es un proceso durativo durante lo que vendría siendo la pubertad a nivel de ovarios. Esto se refleja normalmente en lo que vendría siendo la producción de hormonas, en los cambios del comportamiento, ¿no?, normalmente conocido. Y también esto se los óvulos viables que se conoce en este tipo de los eventos reflejados en lo que sería la presentación por primera vez de estros, ¿no? Entre los factores que tenemos que tener en cuenta en la pubertad se encuentra el tiempo representativo, que esto vendría siendo la edad, los factores ambientales, como le había mencionado anteriormente, que esto influye mucho en qué factor y en qué tipo de clima tengamos nosotros nuestros animalitos, ¿no? Internacionalmente social, entre factores genéticos y también lo que vendría siendo el picos de hormonales durante la primera vez de celos. Esto es muy importante tener características de ellos, ¿no? La pubertad entre sí, en de lo que vendría siendo la edad, una hembra que inicia a temprana su pubertad. Es mejor el rendimiento reproductivo en lo que vendría siendo la ganadería para los factores genéticos. Con una buena raza lo vamos a conseguir. Adaptaciones ambientales, tenemos que tener en cuenta qué tipo de adaptaciones ha tenido anteriormente y tratar de nosotros también hacerla que este animal entre en el ambiente, ¿no?, se adapte en el mismo. Es muy importante tener en cuenta esto, las razas, el ambiente, la temperatura, lo que vendría siendo la exposición a la luz, que este animal se adapte a este tipo de factores. También una buena nutrición, un buen manejo, un efecto en lo que vendría siendo los machitos o lo que vendría siendo las hembras para preparación de influentes en la presentación de la pubertad. Es muy importante del mismo, ¿no? Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Esto es lo que yo le puedo dar como aporte de esta semana en lo que vendría siendo el parámetro de productividad de los bovinos, ¿no? Muchísimas gracias.